¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por una semana más que nos regala, una semana de vida para hacer la obra del Señor, para trabajar en su reino. Una semana más que Dios nos ha bendecido. Hoy, al inicio de esta semana que nos está dando, queremos compartir esta palabra en el nombre de Jesús para todos a quienes amamos la presencia del Señor, a quienes nos hace falta la presencia del Señor y quienes nos esforzamos por vivir en la presencia del Señor. A todos mis hermanos, esta palabra en el Salmo 105, verso 4, y la voy a leer en el nombre de Jesús. Y dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Qué lindo. Buscar a Jehová y su poder y buscar siempre su rostro. Queridos hermanos, hay una diferencia entre tener o estar en la presencia del Señor y en el actuar en el poder del Señor. La palabra de Dios nos insta, nos motiva de que para nosotros es muy importante que busquemos al Señor en el lugar secreto. Siempre se habla del lugar secreto, siempre se habla de ese tiempo, ¿verdad? El lugar puede variar, puede ser su casa, su cama, puede ser un lugar especial dentro de su casa que usted tiene para buscar al Señor. Puede ser de madrugada, de mañana, de noche. Puede ser ese lugar especial de su jardín o de algún lugar de su casa donde usted está solo con Dios. En el lugar secreto solamente hay dos personas, Dios y nosotros. Por eso es que lo primero que el Señor nos mueve en esta mañana es que aprendamos a buscar y vivir en la presencia del Señor. Cuando buscamos y vivimos en la presencia del Señor, obviamente nuestra vida va a sufrir cambios grandes en nuestro actuar, en nuestro mirar, en nuestra forma de ser, en nuestro conducirnos en el día a día, porque sabemos que hay alguien que nos ve, sabemos que hay alguien que siempre está escudriñando nuestro corazón, a quien le debemos cuenta, es quien conoce lo interno de nosotros, lo profundo de nuestro ser. Y es en el lugar secreto donde más conocemos al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos indica, ¿verdad?, que hay una diferencia entre la presencia de Dios y el poder de Dios. El que cuida la presencia de Dios, ¿verdad?, experimentará una forma normal de vivir en lo sobrenatural. La persona que vive en la presencia de Dios vive en lo sobrenatural. Sabe que Dios existe, sabe que Dios está, sabe que Dios le ve, sabe que Dios le toca, no lo ve, esto es sobrenatural. Por lo tanto, cuando vivimos en la presencia del Señor, vivimos siempre en lo sobrenatural. Aunque en el cuerpo estamos en lo natural, en nuestro espíritu siempre vivimos en lo sobrenatural, porque sabemos que el Dios invisible, que no se ve, pero está ahí siempre, Él mirándonos a nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que la presencia de Dios está relacionada directamente con lo secreto, con lo íntimo del Señor. Y el poder y la unción están ligados al ministerio público. No es lo mismo vivir en la presencia del Señor que actuar en el poder del Señor. Vivir en la presencia de Dios está ligado a lo íntimo. Está ligado usted y Dios. Está ligado, ¿cierto?, a la integridad del corazón. Está ligado a
a ese caminar delante de Dios en integridad, aunque nadie le ve, aunque nadie le escucha, en el silencio de la noche, en el silencio de su vida, en el anonimato tal vez de su vida, la intimidad con Dios está relacionada con estar siempre en su presencia. Y al contrario, vivir en el poder de Dios tiene que ver con lo público. Ahí es cuando ahí es cuando se manifiestan los dones. Ahí es cuando se manifiestan las habilidades, los ministerios, ¿verdad? Ahí es cuando estamos con la gente. Ahí es cuando la gente ve visiblemente el actuar del Espíritu Santo. Se manifiesta cuando oramos por los enfermos. Se manifiesta cuando oramos por los que están oprimidos, los que están atados. Se manifiesta, ¿cierto?, en las señales. Ahí se manifiesta el actuar, el mover de la unción, el poder de Dios. Pero la presencia de Dios tiene que ver con tu vida íntima. Tiene que ver cómo tú te relacionas con Dios. Cómo es tu forma de ser delante de Él. Cómo es la integridad de tu corazón. Es algo diferente. La presencia siempre está relacionada con tu entrega a Dios. Y el poder y la unción tienen que ver con tu servicio a la gente, ¿verdad? Siempre estar en la presencia de Dios tiene que ver con nuestra intimidad. Como dice una canción, cuando nadie nos ve, cuando nadie sabe, es ahí cuando nosotros somos lo que somos. Y es ahí donde Dios me debe encontrar íntegra. Es ahí en el secreto. A los ojos del resto de la gente podemos aparentar, podemos decir que somos muy espirituales, podemos decir que somos perfectos, podemos decir que somos sin tacha, pero hay un lugar donde no podemos engañar, ni engañar a Dios, ni engañarnos nosotros, que es cuando estamos en la presencia de Dios. Es cuando en el lugar secreto se glorifica a Dios y está ahí. No lo podemos engañar. Ahí somos lo que somos. Que Dios nos ayude para cuidar ese lugar secreto con Dios. Es por eso que Jesucristo nos enseña que Él se apartaba para estar en la presencia del Padre. Se iba al monte, se iba al jardín secreto, se iba a algún lugar solo para estar con el Padre. Esa era su vida íntima con el Padre. Era su relación personal con el Padre. Y luego cuando volvía de la presencia del Padre, cuando se movía entre la gente, en las aldeas, ese era el actuar del Espíritu Santo en él. Ahí estaba el Espíritu Santo obrando, manifestándose, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es visible cuando hemos estado en la presencia de Dios, pero también es notorio cuando nos hace falta tiempo en lo secreto, ¿cierto? Cuando hemos estado en la presencia de Dios, se nota, es visible. No te falta la palabra, no te falta la fe, no te falta la unción, no te falta la paz, no te falta nada, porque has estado en la presencia de Dios. Esa es vida abundante. Eso es todo lo que llena nuestro ser. Eso es todo lo que llena nuestra vida, desde adentro hacia afuera. Hay un fluir, ¿cierto?, de la presencia de Dios en nosotros. Se nota cuando estamos y pasamos tiempo delante del Señor. Pero también se nota y es notorio cuando alguna vez nos ha faltado estar en la presencia de Dios. Podemos actuar y podemos poner las manos sobre los enfermos. Podemos orar por gente, incluso predicar la palabra, incluso compartir el mensaje y no haber estado en la presencia del Señor. A veces el Espíritu Santo actúa por amor a la gente y no por amor a nosotros, porque realmente no hemos estado en la presencia del Señor. Pero por amor al enfermo, por amor al que necesita, se manifiesta el don de la sanidad, se manifiesta el don de la palabra.
Qué importante es pasar tiempo con el Señor, hermanos. Tenemos un lindo ejemplo, ¿verdad? En Elías, el profeta de Dios. Tenemos un lindo ejemplo en Moisés, ¿verdad? El cual dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Elías dice, en el lugar donde estaba, él sabía y sentía que esa era la presencia de Dios sobre su vida. Él sabía que donde estaba era la presencia de Dios. David en el Salmo 51 destacó el sentir más profundo de su corazón y dijo, no me aparte de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué importante es, ¿verdad? Entender que estamos y debemos considerar siempre que estamos delante de la presencia del Señor, que es importante cultivar esa relación, esa comunión con el Señor. ¿Sabe? Hay algo terrible que nos puede quitar de la presencia de Dios y eso es el pecado. El pecado abre las puertas a las tinieblas. Esto es cuando la presencia de su Espíritu se aparta de nosotros. Y lo podemos ver en el opuesto de David, en Saúl. Saúl nunca le interesó estar en la presencia de Dios, a diferencia de David, que gimió cuando pecó, porque no se le quitara la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, tener acceso a ese lugar secreto, a esa relación, a esa comunión con Dios. Saúl nunca lo valoró, nunca se esforzó en eso. Más bien abrió la puerta al pecado, ¿cierto? De los temores, de los miedos, de la soberbia, de la turbación. Y eso hizo que fuese desechado de la presencia de Dios. No queremos eso. La presencia de Dios es sensible. La presencia de Dios es pura, es santa. Donde está Dios hay pureza, hay santidad. Por lo tanto, debemos considerar que si pecamos, la presencia del Señor se va a apartar de nosotros. No dejemos de buscar a Dios en lo secreto. Eso es lo más importante. Nuestra vida pública es importante, dar testimonio al resto. Pero más importante es el lugar secreto, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. El secreto de una oración bien hecha es en el lugar secreto. De allí parte. Del lugar secreto con Dios sacamos la fuerza, la unción y el poder para hacer la obra. La cámara secreta es la clave para un ministerio público. De tu cámara secreta fluye el poder. Todo nace, aflora, fluye desde la cámara secreta, desde tu lugar con Dios. Cuando tú estás a solas con Él, cuando le buscamos de nuestro corazón, cuando le podemos abrir nuestro corazón y decirle que estamos siendo tentados o estamos teniendo una batalla espiritual o estamos teniendo una batalla en nuestra mente. Allí en el lugar secreto es donde lo podemos expresar, es donde lo podemos decir. Allí recibimos instrucciones de Dios. Allí recibimos al Señor para que nos guíe, nos oriente en el lugar secreto. Es donde somos nosotros mismos, pidiendo ayuda. Amén. Finalmente, hemos recibido el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos. La comunión con Dios. Y también hemos recibido la bendición de estar con Dios. Segunda de Corintios, y eso quiero leérselos, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 13. Verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. El Espíritu Santo es la comunión con nuestro Padre. Tenemos una vida pública, pero hermanos, nunca olvides que lo más importante es tu vida privada. Tu vida en secreto con Dios es lo más importante.
En el libro de los Hechos 1:8 fue derramado el Espíritu Santo para todos nosotros, para llenarnos en el poder, para extender el Evangelio, para obrar en el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo que no se ve, y es tu lugar secreto con Dios, donde ahí no entran más personas que tú. Y eso es lo más importante. Finalmente, quiero leerles el libro de Marcos, capítulo 3. Y con esto vamos a ir cerrando. Mire qué lindo. Verso 14. Elección de los 12 apóstoles. Y estableció, dice, a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El llamado, hermanos, es doble. El llamado es doble. Somos atraídos para estar con Dios y somos llamados para operar en el poder de Dios. Somos llamados para estar en su presencia y llamados para sanar, liberar a las gentes. Jesús convocó a sus discípulos para dos cosas, como el verso que leímos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No salgamos a predicar sin haber estado con Dios. No salgamos a hacer la obra sin haber pasado tiempo con Dios. Jesús fue claro. Llamó 12 hombres para que estuviesen con él. Así como el Padre y él eran uno, él quería que ellos fueran uno con él. Los llamó para estar con él y también los llamó para enviarlos a predicar. Nunca te olvides, la presencia de Dios se busca en el lugar secreto. Es ahí donde estamos con Dios. Y cuando salimos a predicar, vamos en el poder de Dios a dar testimonio a la gente de que hemos estado con Dios, porque de ahí fluye también la unción y el poder. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que el Señor esta semana nos llene de su poder. Y ahora sabemos cuál es la clave. Estar en el lugar secreto. Seremos llenos del poder del Señor y llenos de la presencia del Señor, y será notorio a la gente. Que Dios te bendiga, hermanos, hermanas, queridos jóvenes todos, un abrazo y que esta semana sea de tremenda bendición. En el nombre de Jesús.